Muy bien, amigos, continuamos con más noticias. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. A esta hora de la mañana precisamente nos acompaña el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Juan Carlos Matheus. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Gracias por venir. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Gracias por la invitación. Muy bien, bueno, para comentar lo que se proyecta en este sector tan importante para nuestro país, como es el sector comercio exterior y por supuesto también turismo, para lo que queda este año y por supuesto también para lo que viene en el mediano plazo. Por ejemplo, tenemos entendido que a fines de este año se podría cerrar un acuerdo comercial importante con Hong Kong. Cuéntenos, por favor. Sí, a ver, en materia de comercio exterior habíamos estado teniendo una evolución bastante interesante. La única caída se tuvo el año 2020, producto de la pandemia, que cayó la exportación 17.6%, pero luego viene un recupero grande. Pasamos la valla por primera vez en la historia de los 50.000 millones de dólares, exportamos 56.300 millones de dólares el 2021 y el 2022 volvimos a superarlo y estuvimos en 63.000. Yendo a tu pregunta, este año estimamos un crecimiento bastante moderado, pero crecimiento al final en la parte no tradicional de cerca de 7%, pero en el conjunto estaríamos creciendo alrededor de 2%. O sea, estaríamos acercándonos, digamos, a los 65.000 millones de dólares. Pero cuando uno mira, excluyendo la parte tradicional de minerales, gas, harina y pescado, etcétera, y nos centramos en lo no tradicional, lo que mejores noticias ha traído al Perú es el sector agroexportador. Somos líderes mundiales en varias categorías. Sin embargo, si lo vemos en detalle, se está exportando a los mismos mercados mucho mayores cantidades, con lo cual la caída de los precios es evidente. Esa es la razón por la cual estamos abriendo nuevos mercados y uno de ellos es el de Hong Kong, donde ya se arrancó la primera ronda de negociaciones en Hong Kong y ahora mismo se está en la segunda ronda de negociaciones en Lima. Calculamos que en 3 o 4 rondas de negociación podríamos cerrar el acuerdo. He tenido una conversación en Detroit, en el foro APEC, con el ministro de Comercio Exterior de Hong Kong y tenemos la misma expectativa que al primer trimestre del 2024 deberíamos tener cerrado el convenio. Con un poco de suerte antes, pero claro. Es un poco la ¿Y qué rubros más o menos se comprenderían dentro de este acuerdo que se están apuntalando o en los cuales se está teniendo específica atención? Sí. Buen punto. En realidad, Hong Kong, como pasa en el caso de Holanda para el mercado europeo, es un punto de redistribución importante en el mercado asiático y también es una puerta de llegada a China continental. Sin embargo, también es una plaza per se, es decir, respondiendo a tu pregunta, el tema de alimentos resulta ser bastante importante. Es una sociedad súper cosmopolita y el consumo de frutas, de hortalizas frescas, de superfoods, de pescado para consumo humano directo, tienen una especial posibilidad de desarrollo ahí. Entonces, eso es interesante y además no solamente se mira desde el punto de vista puro del comercio, sino el flujo de turismo y además captación de inversiones, donde también hay inversiones hongkoneses en el mundo y en temas, por ejemplo, de infraestructura, que para nosotros es súper importante mirando todas las brechas que tenemos en el país, ¿no? Claro, usted mencionó, por ejemplo, que hay obviamente rubros tradicionales como los minerales, en fin, la línea de pescado, pero hay otros que de repente las personas que nos están escuchando en este momento no saben cuáles son y tengo entendido que son básicamente los que usted también ha mencionado hace unos instantes de manera somera, por ejemplo, algunas frutas, algunos productos como los arándanos. En un tiempo esta parte han traído digamos, bastante réditos para nuestro país, no solamente en el tema del producto mismo, sino también de ingresos. Cuéntenos, ¿qué productos son? Sí, exacto. En ese renglón tengamos en cuenta que Perú se está consolidando como un proveedor de alimentos en general de los más importantes en el mundo, se convirtió en el proveedor 21 del mundo. Y estamos hablando de categorías donde no solamente destacamos, sino que somos los número 1 en el mercado. Acabas de mencionar una que es el tema de los arándanos, donde superamos a Chile hace 3 o 4 años, y lo propio ha sucedido con la uva, que yo recuerdo claramente que hace una década ellos producían 5 veces lo que Perú produce. Hoy día Perú es el número 1 en el mundo en uvas, particularmente la roja, la Red Glow, que tiene mucha aceptación en el mercado asiático por propiedades antioxidantes, entre otras cosas. Somos el número 2 en palta en el mundo, superado solamente por México. Estamos entre los primeros en cítricos, somos el número 2 en espárragos después de China, el número 1 en el mundo en banano orgánico, en café orgánico. O sea, estamos liderando en el mundo de los alimentos varias categorías que crecen y crecen permanentemente, ¿no? Entonces ahí tenemos una oportunidad importante. Usted mencionó un producto muy importante, el café orgánico, ¿no? Y de hecho ya hay algunas alertas referidas al tema del cambio climático y por supuesto también del fenómeno del Niño y cómo esto puede impactar no solamente en el café, sino también en otros productos debido a las condiciones, digamos, climáticas que son necesarias o específicas para algunos productos que se siembran y se cosechan. ¿Hay algún tipo de proyección, de plan
a futuro, a mediano o largo plazo, desde el Ministerio de Comercio, Servicios y Turismo, para estos temas en particular? ¿Cómo se puede enfrentar esta situación? Sí, de hecho, digamos, siempre hay variables controlables y variables no controlables. Evidentemente no es controlable un fenómeno climático, pero sí las acciones que puedes tomar al respecto. Entonces, el tema de prevención es fundamental, que es cierto, no concierne exclusivamente al Ministerio de Comercio, Servicios y Turismo, pero se articula en los consejos de ministros con todas las distintas unidades que tienen responsabilidad al respecto, ¿no? Transportes y comunicaciones, por ejemplo, los temas de salud por su frente, los temas de infraestructura en general que se tienen que montar. Entonces siempre se articula. Una característica que yo me permitiría relevar de lo que veo y lo que siento y lo que vivo en este ejercicio en el Estado es que hay una verdadera articulación. O sea, en todos los casos tú hablas de turismo y tenemos que articular con cultura, por ejemplo, cuando hablamos de Machu Picchu o de Cuelap, tenemos que articular con MTC sin duda, en temas como los que acaba de mencionar, tenemos que articular con el MEF, en casos de algunas propuestas que toquen reformas tributarias o planteamientos específicos como el punche en algunos de los sectores. Entonces, hay una articulación y en los temas de prevención es fundamental hacerlo. Y de hecho, en el caso particular del café tenemos distintas zonas, algunas más afectadas que otras con respecto a esa posibilidad de producción, pero tenemos incluso en algunas el trabajo de denominación de origen para distinguir de algunas zonas en particular en Arequipa o en Cusco, producción de café que está llegando a Starbucks, por ejemplo, y que ya tiene presencia a nivel mundial. ¿Y ese trabajo se está desarrollando? ¿Es una proyección que se plantea a corto plazo? Se está desarrollando y ya tiene resultados, es decir, ya hay exportación de café peruano, del Cusco, por ejemplo, a casas como las que acabo de mencionar, y hay pretensiones de entrar a otros lugares también con la misma lógica, y no solamente para el tema de alimentos, lo propio se está desarrollando en textiles y confecciones, un sector bastante afectado, pero con un potencial importante por la materia prima algodón y por las materias primas de pelos finos, que nos permiten tener un posicionamiento en el mercado bastante bueno. Ahora, ahí entran a tallar algunas acciones directas para el sector, entre ellas el desarrollo de marcas colectivas, por ejemplo, Textiles del Perú. Pensemos un poco en la experiencia que ha tenido Chile con The Wines of Chile, los vinos chilenos, que lograban posicionar en la mente de los consumidores la fortaleza que tiene Chile como productor de vinos, y luego venía la competencia de marcas. Pero primero, y era un esfuerzo del Estado, ProChile, Fundación Chile, Corfo, que entraban a trabajar el posicionamiento de la categoría vinos chilenos. Y luego viene el esfuerzo ya individual de las empresas. ¿Y cómo se puede conjugar, digamos, ese planteamiento que es muy bueno, digamos, como para poder reforzar incluso la propia marca, la marca Perú, y sobre todo en algunos productos importantes como el algodón u otros textiles? Cuando, por ejemplo, en ocasiones hemos escuchado la queja de, por ejemplo, de confeccionistas del Emporio de Gamarra, hablando sobre, digamos, sus pares en el rubro del textil de China, ¿no? Critican mucho el tema de las exoneraciones. ¿Cómo se conjuga eso? ¿Cómo se puede dar un equilibrio en ese sentido? China, Vietnam, Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras son productores de confecciones en casi todos los casos que he mencionado, a precios más bajos que los que ofrece Perú, y difícilmente vamos a poder competir en precio. Mucho de lo que estamos haciendo afuera en esa categoría tiene que ver con cómo posiciona nuestro producto por calidad y no por precio. Yo he estado justo la semana pasada con el Emporio Gamarra, estamos desarrollando, así como tenemos la ruta productiva exportadora, que es un mecanismo muy potente soportado por el gobierno suizo y que se acaba de pronunciar el propio embajador diciendo que lo vamos a ampliar a 9 regiones con apoyo de ellos nuevamente porque está viendo resultados importantes. Nos ha permitido identificar una ruta Gamarra. Específicamente, estamos trabajando con 20 empresas de Gamarra para evidenciar a partir de ese piloto de 20, obviamente son muchísimas más las que tenemos ahí, pero a partir de ese piloto, ver cómo eso puede significar un posicionamiento por calidad. Te lo pongo en simple, tú vas y te compras o encuentras un polo en Gamarra que vale 25 soles y encuentras un polo de otro origen del exterior a 16, y ves a la gente de Gamarra que dice, es imposible que pueda competir con ellos, pero esa comparación no es correcta, porque tú puedes encontrar un polo de Gamarra de muy buena calidad, que te va a durar el año entero, y compras el otro polo de cualquier otro origen, para no mencionar uno en particular, que de repente en el mejor de los casos significa comprarte 2 en el año. Entonces estás comparando 25 contra 16 por 2, 32. El polo de Gamarra es más barato. Entonces la combinación es calidad-precio, obviamente teniendo en cuenta que este es un mercado local, que prioriza más el precio que la calidad por razones obvias. Pero en el mercado internacional tú puedes buscar mercados que siempre
van a priorizar la calidad sobre el precio. Entonces, esa es la salida que estamos trabajando para ello, ¿no? Tenemos socios comerciales importantes ya desde hace varios años, ¿no? Estados Unidos, China propiamente, la Unión Europea. ¿Cómo van las relaciones comerciales precisamente actualmente con esos países? A ver, una ventaja importantísima que tiene el Perú frente a casi cualquier país en América Latina es que tenemos la torta comercial muy bien distribuida. En algún momento era casi 25% Asia con énfasis en China, 25% Estados Unidos, Norteamérica con énfasis en Estados Unidos, 25% Europa, 25% América Latina. Hoy día Asia ha tenido más fuerza, o sea, China se ha vuelto un socio comercial número 1 o 2, es un gigante efectivamente, está en cerca de 40% todo ese bloque, pero sigue la torta bien distribuida y Perú mantiene tratados de libre comercio con todos, es decir, tenemos 22 tratados de libre comercio que abordan 58 economías y estamos trabajando, tú mismo lo señalabas, en el tema de Hong Kong y acabamos de estar en el foro de APEC de Detroit y se acordó el arranque de las negociaciones con Indonesia, que es una plaza de 500 millones de pobladores, con una oportunidad interesante para Perú también. Y ya se acordó, se arman unos términos de referencia y se decidió arrancar las negociaciones, falta fijar las fechas y si va a ser allá o acá la primera ronda, pero ya estamos. Con estos tres países que hemos mencionado, digamos, ¿cuál es el resultado económicamente hablando, por ejemplo, de esta relación comercial o de las exportaciones, ¿no? Con Estados Unidos, con China y con la Unión Europea, para tener una idea? Sí, de hecho se ha crecido con todos. Ajá. Digamos, hace muy poquito se hizo un arqueo de los 10 años de la negociación o el TLC con Europa, el arqueo era positivo, no eran crecimientos espectaculares, pero crecimientos sostenidos a lo largo del tiempo. Te hablo en general porque lo vimos por categorías, por rubros para agroindustria, pesca para consumo no directo, textiles y confecciones, metalmecánicas y metalurgia, químicos, etcétera. Con Estados Unidos se consolidó siempre como uno de los dos socios comerciales principales y tenemos vigencia de ese convenio desde el 1 de febrero del 2009. Los resultados han sido de impacto, a pesar de que en su momento se hablaba de que iba a desaparecer la agricultura, que se iba a afectar el mundo de la farmacopea, y ha pasado todo lo contrario y se ha generado empleo directo e indirecto de una manera sólida. Y con Asia, has visto a lo largo del tiempo cómo China se ha ido volviendo uno de los dos socios comerciales principales, ¿no? O sea, digo uno de los dos porque dependiendo del trimestre o del semestre del año que agarres, es el número 1 o es el número 2, pero siempre con Estados Unidos. Entonces, los resultados han sido positivos, o sea, ha crecido la inversión, ha crecido el turismo y ha crecido el comercio exterior. Digamos, en dinero, como para que las personas que nos ven puedan tener una idea aproximadamente. Sí, en el bloque mira que en esa época estábamos probablemente hablando de exportaciones que superaban los 15.000 millones de dólares cuando arrancaron esos procesos de negociación. Hoy día estamos hablando de 65.000. Y no solamente míralo así, sino por cada empresa, si lo miras en exportaciones para tocar uno de los ejes, tenemos 9.100 empresas exportadoras directas y por cada empresa exportadora participan en la cadena 7.4 empresas. Claro. Y si lo multiplicas por el número de personas que trabajan ahí, estás impactando en la actividad exportadora solamente en 1,5 millones de puestos de trabajo. Y en el caso de la actividad de turismo, 1.100.000 puestos de trabajo. Entonces, a mí siempre me gusta no solamente quedarme en el número de PDI, de reserva, de contribución, claro, de tributación al Estado, sino en empleo. Que es lo que más nos gana el tiempo. México es un socio comercial también importante, sí, debido digamos al volumen de pronto de productos que se pueden intercambiar, en fin, sí, en el ámbito comercial. ¿Cómo va esa relación? Porque de un tiempo a esta parte han sido bastante tensas, hay que ser sinceros, entre Perú, sí, y México, sobre todo por la posición que tiene el presidente de dicho país. Si bien es cierto, el gobierno peruano ha señalado que, digamos, los iban por cuerdas separadas, el tema político o discursivo, con el tema, sí, comercial, el señor López Obrador no tiene la misma posición al respecto. ¿Qué se evalúa sobre eso? Pero cuando se expresó el presidente de México, a los pocos días se expresó el equivalente a CONFIEP, en el caso mexicano, diciendo exactamente todo lo contrario. Ellos apuestan por la relación comercial, razón por la cual, si bien hay esta postura ideológica, nosotros seguimos trabajando al interior de la alianza más con programas bilaterales, con México, con Colombia y con Chile. Me estoy refiriendo a nivel de comercio, turismo, de inversiones. No es lo ideal porque se pierden oportunidades de cadenas de valor, o sea, por ejemplo, articular empresas de Chile, Perú y Colombia o México eventualmente para venderle a China. Ese tipo de articulaciones prosperan mucho en alianzas de bloques, claro. Y ahí estamos debilitando esa posibilidad, que al final es quitarle puesto de trabajo a mexicanos,
venezolanos, a peruanos, a colombianos y chilenos. El tema del turismo, porque nos está ganando el tiempo. ¿Cómo se proyecta? Hace poco se estrenó una película que ha generado mucho interés, mucha expectativa, sin duda, porque se han utilizado escenarios peruanos como el Machu Picchu. ¿Se ha proyectado de pronto o evaluado de alguna manera trabajar este tipo de ámbitos que involucren al Perú y de alguna u otra manera se pueda explotar precisamente su imagen de parajes turísticos? El turismo de filmaciones, y piensa que de cada 10 personas que ven una película de esa envergadura, una termina visitando el destino. Súper importante. Esta película pretende llegar a 150 millones de personas y en el Perú pretendemos llegar a 3 millones, con lo cual sería la cuarta película más taquillera. Y más allá de la taquilla y los ingresos que eso puede generar, impacta en el flujo de turismo. Estimamos que puede ser en los siguientes 2 años superior al 25% de impacto solamente de la película. En la previsión que tú me preguntas, en lo que respecta al turismo de afuera hacia el Perú, que el año pasado cerró en 2 millones, este año pretendemos superar los 2.2 millones, hubiéramos pretendido crecer más, pero arrancó el año bastante complicado por obvias razones. Y en el turismo interno, noticia buena, el año pasado fueron 27 millones de viajes, este año pretendemos cerrar en 34 millones. O sea, las campañas que se han desarrollado y el punche de turismo han tenido un impacto bien importante y eso significa que se está recuperando confianza en el turismo interno, ¿no? Respecto a lo que usted ha señalado sobre el inicio del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, en diciembre del año pasado se han dado una serie de protestas que continuaron en enero, comienzo de este año, ¿no? Se está anunciando movilizaciones para el mes de julio. ¿Qué evaluación está haciendo su sector, por ejemplo, en el tema del turismo, para incidir precisamente en este tema? Lo estamos viendo en todo el país. Foco en el sur y particularmente también en Lima por esto que tú señalas. Sin embargo, hemos visto incluso las expresiones en el sur que acabamos de estar. Y la población y los emprendedores y los pequeños negocios claramente se oponen a manifestaciones de ese tipo. O sea, se sintieron fuertemente perjudicados. Mira el sur cuánto se afectó en turismo. Entonces la gente que al principio pudo creer que eso tenía algún tipo de objetivo válido, se han dado cuenta que los perjudica directamente en el bolsillo. Por sobre la pérdida de las vías que se han registrado. Por supuesto, por ejemplo, eso es algo absolutamente lamentable, absolutamente lamentable. Es lo primero que tenemos que poner en el eje y creo que nadie se enorgullecería de lo que ha pasado ahí. Pero piensan el tema en el sentido de cómo los está afectando en su fuente de ingresos particular. Y viste la manifestación en Puno, que no prosperó, yo creo que tiene pocas probabilidades de extrapolarse a Cusco también, bueno, se registraron varias personas fallecidas, ¿no? Sí, es absolutamente lamentable. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenos días. Hemos conversado con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Juan Carlos Matthews. Son las 7:23 de la mañana. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas, y volvemos con mucho más.